Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México. En este fútbol argentino que vivimos actualmente, los hinchas normalizaron casi cualquier incongruencia o sinsentido que hace el ente madre del fútbol a nivel nacional, en otras palabras la Asociación del Fútbol Argentino, y una de esas incongruencias es el que todas las finales, ya sea de Copa de la Liga, Copa Argentina, Supercopa, Trofeo de Campeones y de las tantas copas, que valen lo mismo que una piedra, se disputen en lugares muy, pero muy alejados del eje Buenos Aires, considerando que la mayoría de equipos que la juegan provienen de Capital Federal. Uno cuando se entera de estas decisiones, y mucho más cuando los propios dirigentes te venden con que el fútbol argentino debe ser federalizado, que el interior del país merece tener su lugar en la Liga de los Campeones del Mundo entre muchísimas comillas. Modificación de todos los torneos, B Nacional, B Metropolitana, sedes, torneos federales, donde podamos devolverle el protagonismo en los torneos federales a las provincias, de que puedan recuperar sus ligas. Que las finales deben disputarse en el interior, ya sea en ciudades importantes como Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y Rosario, o en su caso lugares que se encuentran por detrás de estas como podrían ser Salta, Neuquén o Tucumán. Por supuesto que la persona común del montón se creerá el relato. Pues déjame decirte que esos mismos dirigentes te están tomando de imbécil, o directamente de boludo, porque si uno decide investigar más a profundidad por su propia cuenta sobre la veracidad de estos dichos, notará que las finales de estos campeonatos, siempre, pero siempre se juega en locaciones repetidas, sin haber una variación entre sedes. Y como no tengo algo más para rellenar, en este video veremos cómo la AFA, con el fin de que los actuales dirigentes puedan seguir manteniéndose en el poder, te quieren vender un relato impresionante y al mismo tiempo te están engañando con ese mismo relato. Antes de comenzar, aclaro de una sola vez que solo tocaré el tema de las sedes, que es solo una pequeña parte de este relato, como lo es la representación de los clubes del interior en primera, tema que de seguro alguien con mayor contexto pueda tratarlo con más profundidad. Sin nada más que alargar, continuemos. Según lo dicho en la página oficial de la AFA en un artículo del 2023, para alcanzar el objetivo de federalizar el fútbol argentino mediante la elección de sedes, se deben tener en cuenta 4 aspectos claves. En pocas palabras, el primer punto menciona que esta idea consiste en una mayor proyección de los protagonistas del fútbol argentino en todas las provincias, o sea los clubes con la mayor cantidad de hinchas, como podrían ser los 5 grandes del fútbol argentino, elevar considerablemente la infraestructura de las sedes elegidas y traer de vuelta a los hinchas visitantes, es decir la remodelación de los estadios tanto en su interior como en el exterior, y la intención de que los visitantes vuelvan a ganar relevancia tras un largo periodo de estar prohibidos por casos de violencia. El segundo punto se basa en la elección de sedes neutrales, los cuales se definieron basándose tanto en sus antecedentes y acuerdo tanto con los gobiernos de las provincias y las ciudades sede, en el cual debe haber un considerable tiempo de anticipación para realizar los acuerdos ya mencionados, programación de las fechas y la difusión del evento en cualquier medio de comunicación, para que con el pasar de los años se puedan añadir más ciudades y que haya una distribución bien planeada. Que hablando sobre distribuciones, es precisamente lo que se menciona en el tercer punto, que básicamente consiste en el interés de las provincias, obviando por supuesto los requisitos a cumplir como la infraestructura, capacidad hotelera para el público general y la cercanía de los clubes que disputen la dichosa final. Y para terminar de una vez con este resumen, el cuarto punto se basa en la recaudación que puedan beneficiar tanto a los clubes como a las provincias, con una estimación de $10 millones para todos los rubros, en caso de que alrededor de 30.000 personas disfruten de la estadía en las ciudades. Ahora, uno a simple vista cuando lee todo el artículo, lo más probable es que esté a favor de una propuesta muy interesante, es decir, partidos definitorios que se disputen en ciudades atractivas por su infraestructura dentro del interior del país, los hinchas del interior estando cerca del club de sus amores, sin tener que realizar pagos sumamente elevados en pasajes de avión, y lo más importante, impulsar el turismo y atraer la atención del extranjero para disfrutar de un evento de esa magnitud.
o al menos eso es lo que se da a entender, pero como siempre suele suceder, una cosa es tener la idea en el papel, y otra es llevarlo a la práctica con resultados inciertos, y la AFA no es exenta de este detalle. Existe un dicho muy conocido y que suelo utilizar de vez en cuando: las acciones son más que 1000 palabras, y por supuesto que este dicho aplica en su totalidad a la AFA cuando se toca el tema de la federalización, y empezaré por lo más fácil, la nula variación en las sedes. Recuerdan lo mencionado en el segundo punto, que para elegir la sede se tuvo en cuenta los antecedentes de sus estadios en albergar este tipo de eventos. Bueno, pues resulta que esta misma regla no se cumplió al pie de la letra, y para dar un ejemplo veamos algunas finales disputadas dentro de la etapa del Chiqui Tapia como presidente de AFA, o en otras palabras el periodo entre 2017 hasta la actualidad. Copa Argentina. En el caso de la Copa Argentina, entre 2017 y 2019, todas sus finales se jugaron en la ciudad de Mendoza, y ya de entrada el cuentito de la federalización se cae por la borda. Es súper incoherente mandar a jugar 3 veces seguidas en una misma sede, pudiendo tranquilamente enviarlos a otras ciudades, que hasta esa fecha no las habían albergado. Y si bien entre 2015 y 2016 ocurrió algo similar en Córdoba, ahí mínimo fue menos de 3 veces. Para la edición del 2020, que se jugaría mayormente en 2021, finalmente rompen con el fetiche de mandarlo a Mendoza, y deciden cambiarlo un poco más hacia el norte, específicamente a Santiago del Estero, un territorio que a pesar de ser de los que mayor índice de pobreza abunda en todo el país, al menos les alcanzó no solo para albergar una final de Copa Argentina, sino también para tener uno de los estadios más modernos del interior, por no decir el más moderno. Y de ahí les spoileo que esta ciudad la veremos en el resto de campeonatos. En 2022, por algún motivo que desconozco, la AFA decidió que Mendoza vuelva a ser sede, y se me hace muy extraño e inentendible, considerando que las provincias de los clubes que disputaron esta final, Entre Ríos y Córdoba respectivamente, están literalmente pegados a la provincia de Santa Fe, mientras que Mendoza está más alejado de las ya mencionadas, teniendo un potencial desperdiciado en que la final se jugase en Rosario, la sede más cercana a estas provincias. Para el siguiente año deciden romper con las finales en el interior, para que en esta ocasión se juegue en la ciudad de Lanús, perteneciente a la provincia de Buenos Aires, y hasta el día de la fecha es la única vez que se hizo algo similar, mientras que las finales del 2024 y 2025 se jugaron en Santa Fe y Córdoba, de las ciudades más relevantes en el interior, aunque tampoco es que los hayan mandado al Kempes o al cementerio de los elefantes. Más allá de sedes repetidas de forma consecutiva, en las últimas ediciones al menos, hubo una mejor variedad en la elección, pero siendo completamente honesto, esto también se debe a que el campeonato ya existía años antes de que Tapia asumiese la presidencia. Aunque, si lo comparamos con el resto de campeonatos, la Copa Argentina está 1000 veces mejor organizada, y justamente es donde procederé a hablar de los otros campeonatos. Supercopa Argentina. Mismo caso que el anterior, la Supercopa ya se jugaba desde antes de que el Chiqui agarre el mando, por ende revisaremos solamente las ediciones a partir del 2017 en adelante, siendo la edición del 2018 jugado en Mendoza el primero de este caso, y otra vez con la misma Chagar, es literalmente el antecedente más cercano al favoritismo de mandar todo a Santiago del Estero en la actualidad, y por si se estarán preguntando, nuevamente se repitió para 2018, vaya sorpresa. La edición del 2019 se tenía pensado en jugar para marzo del 2020, pero por motivos que ni hace falta mencionar, fue movido para marzo del siguiente año, en lo que a su vez sería el inicio del nuevo fetiche de AFA, el Estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero, ya que meses después fue sede de la final de la Copa Argentina, y también del nuevo campeonato creado porque sí, aunque me estoy adelantando. Para la edición del 2022, y con la cuarentena ya concluida, adivinen a dónde mandaron a jugar la Supercopa, les daré 5 segundos para que lo piensen. Si su respuesta fue Santiago del Estero, pues ¿qué creen?
Obviamente tenía que ser esa ciudad, que con el mayor respeto del mundo, Termas del Río Hondo es más interesante, y para colmo se repite el grave error de la Copa Argentina de esa misma temporada, los clubes que la disputaron pertenecen a provincias considerablemente cercanas, y en vez de mandarlos a una región en donde las temperaturas son un infierno, tranquilamente los llevaban a Rosario y se ahorraban el cansancio de los planteles, por viajar en colectivos por horas. Al siguiente año decidieron limpiar un poco la basura y mandarlo a jugar a Córdoba, que desde la edición del 2015 no se disputaba en esta ciudad, y aunque había potencial para escoger otra sede más cercana como Mar del Plata, al menos es más disfrutable que volverlo a mandar a Santiago del Estero, y la más reciente edición disputada hasta la fecha en la que se subió este video fue en el Gigante de Arroyito, y recién se acuerdan de usar a Santa Fe como sede, algo que he mencionado reiteradamente a lo largo de este video. De ahí les digo que la próxima edición, que la disputarán Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia, se jugará en Santiago del Estero, y como opción lógica sería Córdoba, considerando que la provincia del mismo nombre está entre medio de Buenos Aires y Mendoza. Trofeo de Campeones. Como este torneo es así de intrascendente y que solo la crearon para rellenar espacio en las vitrinas de los clubes, haré un muy breve resumen de las sedes en las que se disputaron las últimas 5 ediciones. La del 2021 se jugó en, como era de esperarse, Santiago del Estero. En 2022 se disputó en el Estadio La Pedrera de Villa Mercedes, una decisión algo extraña ya que ese recinto, a pesar de disponer de un campo de juego para albergar eventos futbolísticos, es mayormente utilizado como escenario de recitales o directamente para eventos automovilísticos, por algo la presencia de una pista automovilística a las afueras. Para 2023 tocó volver a Sodoma del Estero, encima multiplicado por 2 ya que la edición posterior se jugó ahí, y la última edición del 2025 se jugó en el norte de Buenos Aires, específicamente en San Nicolás de los Arroyos, y considerando que los equipos pertenecen tanto a la ciudad de Buenos Aires como a la provincia, puedo decir con toda seguridad que por esta ocasión eligieron una sede más coherente. Copa de la Liga, Apertura y Clausura desde 2025. Finalmente toca repasar la Copa de la Liga, campeonato que inició en el año 2019 como un torneo aparte de la liga principal. Yéndome directo a las sedes que albergaron las finales de este campeonato, la ciudad de Córdoba albergó la primera edición en 2019, que para ser como algún tipo de puntapié pues lo dejó pasar. En 2020 y 2021 se disputaron en la misma sede, en este caso el Bicentenario de San Juan, el cual posiblemente la edición del 2021 es más recordada porque Colón de Santa Fe obtuvo su primer título oficial en el profesionalismo. Dejando de lado el mérito de los clubes, que ahora están en el infierno de la B Nacional, al año siguiente la final que enfrentó tanto a Boquita como a Tigres se jugó nuevamente en Córdoba, y desde 2023 en adelante, se juega en el Capricho de la AFA, el Estadio Madre de Ciudades. ¿Por qué menciono que de ahora en adelante, si la última edición de la Copa de la Liga fue hace 2 años? Pues el chiste es que a partir del 2025, el formato de liga tradicional dejó de existir para agregar una segunda Copa de la Liga, con la mínima diferencia de cambiar el nombre de ambos torneos, siendo estos los Apertura y Clausura, como una forma muy vaga de rememorar los viejos torneos del mismo nombre, y si saben de historia sabrán que esos torneos mantenían el formato de liga, con la novedad de que estos se disputaban durante la mitad de la temporada y considerarlos como 2 torneos aparte. Retomando con la Chiqui League, ambos torneos tienen una respectiva final a partido único, en el que los 8 mejores equipos de sus respectivos grupos clasifiquen a una fase eliminatoria, y por ende ahí entraría el sentido común para crear un método de distribución de sedes, aprovechando que son 2 campeonatos en el que es posible tener sedes distintas en las 2 finales. Pero como todos sabemos, a la AFA no le conviene crear ese formato, prefieren cumplir con los favoritismos de las provincias sede, y es así como Santiago del Estero, el claro ejemplo de este mal fue anfitrión de ambas finales, en el que lo irónico fue que los 4 clubes que lo jugaron ni siquiera pertenecían al interior, todos ellos provienen de Ciudad de Buenos Aires y de la provincia, haciendo que los hinchas tengan que pagar por el combustible y la hotelería, los futbolistas contraigan cansancio de viajar
horas y horas en colectivo, y lo más importante, las altas temperaturas que hay en el norte. Qué buena forma de federalizar el fútbol argentino, la verdad. Respondiendo a la primera pregunta, aquellos que saben perfectamente cómo se manejan las cosas en este país, entenderán lo que diré a continuación. Lastimosamente desde hace más de 50 años, que cualquier cosa en el país se mueve casi en su totalidad por favoritismos políticos en cualquier aspecto o entorno posible. Por supuesto que en AFA este método está muy presente, durante los primeros años mínimo lo ocultaban de forma inteligente para que nadie se dé cuenta a la rápida, pero desde el día en el que la selección obtuvo su tercer título mundial la cosa fue en picada, ahora ya ni hacen el intento de disimular los actos turbios que ocurren por dentro de Viamonte. Hablando precisamente sobre las sedes, una jugada muy sucia y rastrera es la elección mediante las relaciones políticas entre AFA y los gobiernos provinciales. De seguro se estarán preguntando cómo Joraca Santiago del Estero tiene el protagonismo absoluto en este apartado. Pues existen dos respuestas, la primera y referente a lo ya mencionado, es la estrecha relación entre el gobierno provincial y el ente madre del fútbol argentino, especialmente si en ambos lados comparten misma bandera política, y la segunda respuesta es posiblemente la pieza clave para que Santiago del Estero sea la provincia con mayor favoritismo en el fútbol argentino, es precisamente la mano derecha del Chiquitapia, Pablo Tobillino, quien a pesar de nacer en Rosario hizo toda su carrera en la provincia santiagueña, llegando incluso a tener el puesto de presidente en su propia liga, y desde que Tapia asumió la presidencia en 2017, el señor Tobillino obtuvo el respetable cargo de tesorero, así como también un rol de suma importancia en el entorno del arbitraje. Me llama mucho la atención cómo sedes que anteriormente albergaron una final, hoy en día se encuentran en segundo plano, o directamente ni son tenidos en cuenta por motivos fuera de los mencionados en el artículo publicado en su página oficial, por no mencionar que hasta el día de la fecha ninguna provincia fuera de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero fueron sede, considerando que en ciudades como La Rioja, Neuquén, Chacó, Jujuy, Chubut o Salta tienen estadios que cumplen con los requisitos mínimos que pide AFA, y que irónicamente algunas de estas ciudades pertenecen a provincias del mismo partido político que los dirigentes. Esto me es algo curioso, ya que por ejemplo si vemos cómo se organizó la última edición de la Copa Argentina, podemos observar que existía una mayor variedad de sedes a elegir, y tranquilamente una de ellas podría ser sede para una final, pero como siempre hay que priorizar los favores políticos que el supuesto federalismo en el fútbol argentino. Y ahora, hay que responder a la siguiente pregunta. ¿Es posible corregir estas promesas vacías? De ahí les digo que con estos dirigentes dudo mucho que a corto o largo plazo se pueda cumplir, ellos prefieren despilfarrar todo lo recaudado por lo que genera la selección campeona del mundo en cualquier cosa, menos para mejorar el decadente fútbol argentino. Aunque, si me preguntasen a mí cómo podría arreglar el tema de las sedes en finales por campeonato, pues simplemente creo un ciclo rotativo que empiece desde Buenos Aires, pasando por las regiones del centro, luego del sur y finalmente del norte. Eso sí, para que una ciudad pueda ser sede, necesita obligatoriamente cumplir algunos requisitos mínimos como tener un recinto adecuado, una capacidad hotelera suficiente para los hinchas y los medios de comunicación, y en caso de no disponerlo inmediatamente, se elige otra sede que cumpla con esos requisitos, y de esa forma podríamos decir que efectivamente la federalización en el fútbol va por buen camino, o al menos en una parte como la antesala de un proyecto más grande a largo plazo. Nada más que eso, pero lastimosamente para que esto funcione, hay que pasar por el filtro político, el de cumplir algunos favores a cambio de cosas, que vaya a saber cuáles podrían ser, y peor si desde el ente madre del fútbol argentino, ya ni se toma la molestia de ocultar estas prácticas muy cuestionables. Gracias por llegar al final, espero que al menos les haya interesado saber más a detalle el cómo supuestamente existe una federalización imaginaria. Nos vemos en un próximo video, hasta luego.